Hola y bienvenidos a mis videos testimoniales otra vez. En esta oportunidad vamos a hablar de mi primera adultez en el entorno de la facultad y lo voy a llamar "A nadie le importa tus problemas de salud". Antes de explicar por qué le puse ese título, que es lo más importante de este testimonio, voy a ponerlos más o menos en contexto a los que no hayan visto los videos anteriores. Estoy en esta oportunidad haciendo testimonios cortitos de distintas etapas de mi vida en las que fueron sucediendo cosas en mis relaciones interpersonales que fueron reforzando y potenciando mi desidentificación con respecto al resto de las personas, esto de sentirme ajena absoluta a la sociedad de la que formo parte y que me fueron llevando a la desesperación y el deseo intenso de querer dejar de existir, de querer irme de este mundo. Para los que no tengan ni idea de lo que estoy hablando, los invito a ver el primer video introductorio donde se explica todo, donde se explica por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es la urgencia, cuál es la misión, cuál es la importancia, a quiénes va dirigido, qué significa cuando yo digo personas de mi especie, de qué estoy hablando. Bueno, todo eso está explicado en el primer video introductorio antes de los videos testimoniales. Los videos testimoniales son simplemente para que ustedes entiendan cómo uno de mi especie o no, no sé, yo voy a hablar de aquellos que sean como yo, porque obviamente es de lo que conozco, mi experiencia de aquellos que son como yo, de cómo llegamos a esta intensidad que nos pone tan en peligro de querer irnos. Entonces, ¿qué voy a contar de esta etapa de mi vida? Bueno, primero, rapidito, para los que escucharon los videos anteriores, en esta oportunidad me va a pasar lo mismo que en mi adolescencia. Voy a empezar la facultad con la ilusión de poder recuperar mi personalidad extrovertida, aquella que, como contaba en los videos anteriores, me protegía de la desidentificación, me distraía y me ayudaba a formar parte de mis pares. Eh, pero al igual que en la adolescencia, va a durar poco porque solo va a durar el primer año de la facultad, que es el CBC, el ciclo básico común. Yo me recibí de arquitecta en la FADU, en la Universidad Pública de Buenos Aires, que tiene un primer año, que es el ciclo básico, donde que dura solamente un año y después recién empieza la carrera. En ese año no únicamente conoces personas que van a estudiar lo mismo que vos, sino que también conoces personas que estudian distintas cosas, pero que tienen el mismo ciclo básico común. Por eso es que las personas estas que me dejaron desarrollar mi personalidad sin ningún tipo de problemas, se van a ir en la carrera, no las voy a tener más, y ahí es cuando yo pierdo el permiso para ser yo misma sin problemas. Este grupo de amigos me hizo muy feliz, fui yo misma todo el año, sin problemas, sin prejuicios, sin juicios de valor, sin sentirme culpable de existir y todo eso que me venían haciendo sentir mis compañeros anteriores. Entonces, ahí también conocí una amiga súper especial que hoy en día sigo conservando y que si en ese momento no fui consciente, hoy lo soy, que fue una de las primeras amigas que yo voy a tener que me van a hacer darme cuenta de que no hay ningún problema conmigo en realidad, que en realidad los problemas que tienen los demás conmigo son problemas de los demás. No es por mi culpa, no es que yo esté rota o que tenga algo que venga fallada, sino que básicamente es una cuestión de reciprocidad. Esto es un guiño para todos aquellos que sientan que los demás los hacen sentir culpables de ser quien son. No se crean eso, es simplemente que no son las personas para ustedes. Cada uno tiene su persona, su match en la vida, en todos los sentidos, de nivel amistoso, amoroso. Eh, es cuestiones de personalidad, nada más que de personalidad. Así que simplemente saquen esas personas para dejar el lugar de recibir a aquellas que los acepten tal cual son, los elijan tal cual son y los quieran tal cual son porque existen. Bueno, ¿qué pasó en la carrera? Cuando yo empiezo la carrera, pierdo a todos estos amigos y empiezo a tener compañeros que otra vez me culpan. No directamente, obviamente, es todo a través de actitudes y de formas de vincularse conmigo, desde la exposición, la discriminación y todo eso es que uno lo obligan a plegarse para cuidarse de ser expuesto a las burlas, a las exposiciones y a la discriminación. Es algo que es una estrategia que nos queda
a aquellos que sufrimos de esto para intentar evitar que suceda todos los días. Entonces, esto es lo que va a empezar a sucederme a mí en la carrera. Entonces, otra vez voy a pasar a ser sumisa y voy a perder mi protección que tenía a través de mi personalidad. Y todo era porque yo estudié arquitectura simplemente porque me gustaba jugar a los Sims, porque en mi época no era muy común que los que termináramos la escuela tuviéramos la posibilidad de decidir qué hacer con nuestro futuro. Había como una bajada de línea de que sí o sí tenías que estudiar algo y algo serio, porque si no estudiabas algo serio, tu futuro no estaba asegurado. Eso no es así. No hagan nada, hagan solamente lo que los haga feliz, porque yo que vengo del futuro, para todos los que estén en esa etapa de sus vidas, les confirmo que no, que ningún título te asegura nada. Lo único que te asegura tu felicidad es hacer lo que te haga feliz. Yo en ese momento quería ser coreógrafa, pero porque era mi pasión. Pero bueno, no estaba bien visto este, ser coreógrafo porque igual sigue siendo muy difícil vivir de la danza, tampoco lo niego. Entonces en ese momento no le daba yo seguridad a mis padres estudiando esa carrera, entonces empecé a estudiar arquitectura porque me gustaba mucho jugar a los Sims. De hecho, de lo único que he trabajado como arquitecta siempre fue de renderista, que es lo más parecido a jugar a los Sims justamente. Pero ¿qué pasa? Yo justamente no tenía la pasión por la arquitectura, ni la vocación, ni el deseo absoluto de ser arquitecta. Y es por ese motivo que me van a empezar a discriminar. Yo no quería ser Le Corbusier. Yo quería ser bailarina, quería ser coreógrafa. Entonces, mis compañeros se van a dar cuenta de eso y es por eso que me van a querer correr de ellos, ¿no? Voy a hacerme solo una amiga, una buena amiga, que también la sigo conservando el día de hoy, que ella tampoco se tomaba personal mi personalidad, que a ella tampoco le importaba si yo tenía pasión o no, porque la realidad es que yo siempre cumplí, de hecho me recibí antes de todos estos compañeros y con una nota muy buena porque yo siempre fui cumplidora. Siempre fui cumplidora en todos los sentidos, en el colegio, en los trabajos, en la facultad. Tengo una disciplina de cumplir y cumplir bien con todas mis tareas y todas mis obligaciones. Por lo tanto, no era una mala alumna, pero no tenía la pasión que ellos tenían y eso ya era un motivo suficiente para no que ellos quieran que yo forme parte. Entonces, va a pasar algo que va a ser tremendo, que es lo que la situación que le dio el título a este video, a nadie le importa tus problemas de salud. Como yo les decía en los videos anteriores, les conté en otras oportunidades, yo tuve 2 problemas de salud, uno en el secundario, que fue el tumor de mama, en el que mis compañeros hicieron una reunión después de clase a mis espaldas para quejarse de que yo no merecía la contención que estaba obteniendo de la escuela porque no me había enfermado al final, con la cirugía y el raspaje fue suficiente y no necesité tratamiento, entonces para ellos, incluyendo a mis mejores amigas, no era justo que me contengan o que me den los permisos de faltar al colegio o me corran de fecha los exámenes porque no estaba enferma. Eso fue una situación traumática que la conté en el capítulo de mi adolescencia, los invito a verlos completos si quieren. Y en esta oportunidad voy a vivir mi segunda cirugía, que fue aún peor. Yo estoy operada de la cabeza, tuve una malformación congénita que se llama Arnold-Chiari. En mi caso me tocó un grado de Arnold-Chiari peligroso, que es en el que está comprometida la médula espinal. Sucede algo que es como que se tapa el agujerito por donde pasa el líquido encefálico por la médula espinal. Lo explico rapidito. Ese líquido es como la nafta que toman los cablecitos que son como las órdenes del cerebro que controlan tu cuerpo. Entonces yo había empezado a dejar de controlar mi cuerpo, mi respiración, mi control de esfínteres. Entonces, al no poder controlar ya mi respiración, corría el riesgo mi vida. Entonces, por eso es que a mí me tienen que operar de urgencia. Lo que sucedió fue que la fecha en la que a mí me operan es a mitad de año, que en arquitectura hay 2 entregas muy importantes.
esto lo cuento rápido porque es el contexto de la conclusión traumática de todo esto. Hay dos entregas importantes, una es a mitad de año, la otra es a final de año. A mí me avisan de esta operación urgente más o menos a 15 días de la primera entrega de mitad de año. Les cuento para los que no saben, cuando faltan 15, 10 días para la entrega final, el proyecto está básicamente terminado y aprobado. Si llegaste a esa instancia con el proyecto aceptado por tu profesor, lo único que te queda es pasarlo en limpio. Pasar en limpio la maqueta, pasar en limpio los planos y entregar. Ya está, tu materia está aprobada. Esto va a ser lo primero que a mí me va a sorprender y que me va a confundir absolutamente y va a potenciar muchísimo mi desidentificación, que fue que mi profesora no le importó nada que yo tuviera que operarme de la cabeza de urgencia y me desaprobó, a pesar de que mi proyecto estaba aprobado en esa instancia, que ya estaba concluido y que solamente quedaba pasarlo en limpio. No le importó nada y me desaprobó. Yo ahí ya me, eso ya me dejó absolutamente tiesa porque no podía entender la falta de conmoción y de empatía ante una persona que ya tenía su proyecto terminado y aprobado, que solamente le faltaba pasarlo en limpio, que tenía que ir a operarse de urgencia, pero no importaba. Pero eso no fue todo. A mí me operan, bueno, terapia intensiva, recuperación en casa de mis padres. Yo no vivo en Buenos Aires, entonces eh, tuve que quedarme en mi ciudad para el postquirúrgico. Yo quedé como inmóvil de la cintura para arriba, tuve que empezar a mover todo otra vez de cero, los brazos, sobre todo el cuello. Yo no podía ni mover el cuello, no podía hacer ni esto, eso no lo podía hacer, menos esto y todo esto, porque tenía todo reconstruido. A mí me pusieron partes de animales para reconstruirme mi cabeza, o sea, fue una operación jodida. Aún así todo, yo ya moviendo la cabeza después de 2 meses, ya pudiendo mover la cabeza un poquito, aún con la mitad de la cabeza pelada, los puntos todavía ahí en mis cicatrices y tal, volví a Buenos Aires porque no quería perder el año. Encima volví sola porque yo en realidad vivía con mi hermana, pero mi hermana tenía un viaje programado de intercambio en España, así que yo tuve que volver sola a Buenos Aires, recién operada y sola. Y volví a la facultad pensando que mis compañeros me iban a recibir con los brazos abiertos. ¿Y qué piensan que pasó? Bueno, justamente lo contrario. En el segundo cuatrimestre había que armar los grupos otra vez y nadie me eligió. Ninguno de mis compañeros, ni los que menos me soportaban, ni los que más neutrales eran conmigo, ni los que mejor les caía, no importa. No importa el grado de vínculo que yo tuviera con ellos, ninguno me eligió. No les quedó otra que elegirme a un grupo, había que ponerse de a tres, y yo quedé sola y había un grupo que había quedado de a dos, entonces yo quedé, me incorporaron en ese grupo y me tocó una compañera que era venezolana. Y me acuerdo que yo me puse muy mal, le dije por qué no me habían elegido, por qué nadie me había preguntado cómo estaba, por qué nadie me había contenido y ni era consciente de lo que a mí me había pasado, de lo que estaba viviendo en ese momento. Y ella me dijo, porque a nadie le importa los problemas de salud de los demás. Es tu problema. Pero ella no me lo dijo, ella me lo dijo desde la empatía, ella me estaba explicando una regla social. Ella, ella simplemente me estaba explicando por qué había pasado esto. Ella me dijo, esto es la sociedad es así. Lo único que importa es que vos respondas igual que el resto a todo, sin importar lo que estés atravesando en tu vida privada. Tu vida privada es tu vida privada, tus problemas de salud son tuyos. A nadie le importa. No lo cuentes, no cuentes esas cosas. No te las tenés que contar, te las tenés que guardar para vos. Y yo le dije, pero tengo la mitad de la cabeza pelada, no puedo mover el cuello, todavía ni si me sacaron los puntos y estoy acá. Estoy acá. ¿Cómo a nadie le importa? No, a nadie le importa. Por eso el título. Em, bueno, está mi perra tomando agua, no sé si se escucha, espero que no. Em, bueno, cuestión que yo, imagínense ahí cómo
se intensifica mi desidentificación, cómo se intensifica esta sensación de sentirse ajeno. Todavía no empezó, todavía no empezaron mis pensamientos estos de querer dejar de existir, de querer irme de este mundo. Todavía no sucedía. Lo que sí empieza a suceder ahí, en esos años de facultad, es que yo empiezo a tener mis primeras crisis de salud mental, que en ese momento tampoco, ni siquiera se hablaba de la salud mental. Era muy común que la gente diga, no creo en los psicólogos, por ejemplo. Así que imagínense lo complicado que era poder compartir tus sensaciones, lo que te estaba sucediendo, la validación, como yo explicaba en el primer video introductorio, eh, además de la desidentificación, eh, que es la que te lleva a medida que van pasando los años y a medida que te vas vinculando con personas con las que te sentís ajena, se te va intensificando esa desidentificación y te va llevando al deseo de dejar de existir. También lo que te intensifica mucho eso es la invalidación externa y los prejuicios externos. Como le decía yo, demasiado sensible, demasiado dramática, demasiados problemas, ay, qué exagerada. Toda esa invalidación y esos prejuicios hacen que uno no tenga el espacio donde compartir todas estas situaciones y estas crisis emocionales. Y no se hablaba de salud mental, la gente no creía en los psicólogos. Bueno, entonces yo ahí que empiezo a experimentar. A mí ahí se me empieza a despertar el hombrecito de electricidad. Yo, para describir mis emociones, lo llamaba el hombrecito de electricidad, que era como un hombrecito plegado que se despertaba, se desplegaba como electricidad acá, y a medida que se desplegaba, se iba ramificando esa electricidad por el resto del cuerpo hasta provocar una especie de espasmos. Es como que uno tiene como espasmos, ¿no? Nerviosos. Y eso hace que uno no pueda continuar con su vida cotidiana normalmente. Yo no podía agarrar un rotulador, no podía agarrar el cúter para hacer una maqueta porque los espasmos hacían que yo soltara las cosas. Eh, y bueno, ni hablar de poder dibujar, en ese momento el AutoCAD se empezó a usar un poquito más al final de mi carrera. En los primeros años así dibujábamos todo a mano. Imagínense poder dibujar con esos espasmos. Era imposible, además de la depresión en la que uno entraba. Yo llegué a vivir en el sillón del living del departamento en el que vivíamos. Ni siquiera tenía la voluntad de ir hasta mi habitación. Vivía en el sillón, vivía rodeada de desorden, de mugre, con las cortinas bajas todo el día, sola, totalmente sola. Acá, a partir de esta edad, todo lo que conté de acá para atrás son anécdotas insignificantes. De acá para adelante van a empezar junto con estas primeras crisis de salud mental, es que se va a ir despertando la idea de decir, ¿y si mejor me voy? Ya que nadie me valida, nadie me cree, nadie siente conmoción por mí, ni siquiera lástima, ni siquiera lástima. Creo que la mejor solución es que me vaya. Bueno, creo que básicamente de esta etapa de mi vida lo más importante, porque no quiero irme por las ramas, porque no quiero hacer los videos testimoniales muy largos, creo que esto es suficiente. Creo que esto los ayuda un poco a tratar de imaginarse cómo es ser de mi especie, vivir con esta desidentificación y se puede llegar a imaginar por qué uno llega a la desesperación de dejar de existir. Los invito a ver mi próximo video que corresponde a mi segunda adultez y prepárense.